Si en algún momento en el futuro quieren saber qué fue lo que pasó en la segunda mitad de la Venezuela del siglo XX, los investigadores, los académicos tendrán que ver películas venezolanas. Pez que fuma, Sagrado de Océano, La quema de Judas, Compañero Augusto, País portátil, Macu, todas las películas que se han hecho que explican el país. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Alfonso Molina. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Como todos sabemos, Alfonso Molina lleva ya varios años viviendo fuera de Venezuela, en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y bueno, aprovechamos una visita que Alfonso nos hizo acá a Caracas para invitarlo a nuestro programa y tener la oportunidad de realizar esta conversación de manera presencial. Alfonso Molina es uno de los críticos cinematográficos más conocidos y destacados dentro del cine venezolano. Muchísimos de nosotros lo leímos en sus columnas, sus famosas columnas de Cámara Lenta y La Gran Ilusión. Como siempre, Alfonso, en los próximos minutos nos gustaría que nos permitieras hacer un recorrido no solamente por tu trabajo, sino también por algunos aspectos de tu vida. Y como ya es costumbre con nuestros entrevistados, te vamos a pedir que comiences tu narrativa con tus primeros años de vida. ¿Cómo era Alfonso Molina de niño? Bienvenido, Alfonso. Gracias, Omar. Muy amable por esta invitación. Mi infancia yo creo que fue una infancia feliz. Yo no tengo traumas de que mis padres me pegaran o me abandonaran o que me gritaran. No, era gente como muy decente en toda la extensión de la palabra. Mi madre era colombiana, por eso tengo también la nacionalidad colombiana. Y mi padre era un gocho, un trujillano, allá de Escuque. Trujillo daba mucha gente buena, como Adriano González León, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que mi infancia fue bastante grata. Yo estudié en la Escuela Gran Colombia, de Kinder. Pasé un par de años que estudié en el colegio Humboldt, pero eso fue algo fortuito. Pero sí recuerdo mucho que mi padre me llevaba mucho al cine, sobre todo al cine Lido. El cine Lido, el antiguo cine Lido de los años 60, o finales de los 50, 60, estaba ubicado donde está el Centro Comercial Lido hoy. Y ahí prácticamente lo que se pasaba eran películas de Walt Disney, desde documentales sobre animales, selvas y eso, hasta los clásicos animados de Disney. Y yo me fui aficionando a ir al cine todas las semanas. Primero con mi padre y después cuando crecí ya lo hice de forma voluntaria, ¿no? Individual. Además yo viví en Los Rosales y en Los Rosales había varias salas de cine. Estaba el cine Nueva Granada, estaba el cine Rosales, y más allá estaba el cine Lincoln, más acá el cine San Pedro. Es decir, que oportunidades de ir al cine tenía muchísimas. Y una de mis aficiones era acercarme a las salas y empecé a ver las fotos de los próximos estrenos, lo que estaban pasando. Y ahí me hice yo cierta visión a favor del cine como algo que me interesaba de manera extrema. Los años 60 fueron fundamentales porque fueron años de transformación generacional muy importantes, no solamente en el plano de la música, que es lo que la gente ubica siempre, ¿no? Sino en el plano del desarrollo del cine mundial. Recuerda que en esa década es cuando surge en Inglaterra el Free Cinema y en Estados Unidos el New American Cinema. Y es la época del cinema nuevo, lo que permanecía del neorrealismo italiano, digamos, esa etapa de transición del cine italiano. Y recuerdo, también el cine cubano, que en el año 68 hizo películas muy emblemáticas. Yo recuerdo que esa década fue fundamental para
cambiar las ópticas sobre distintas áreas, tanto en la política, en la música, en el cine, en las artes. Y digamos que yo participé de ese cambio de visión. Me aficioné mucho al cine. Iba al cine casi todos los días. Porque tenías muchas opciones. Además eran muy baratos. ¿Qué edad tenías? 15, 16 años. Y ya estaba yo en plena adolescencia, pues. Y veía películas francesas, italianas. En Caracas se veía mucho cine europeo en esa época, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí me fui aficionando. Y después cuando comencé a estudiar comunicación social en la UCB, digamos, ya ahí afiné más mi asertividad hacia el cine. De hecho, ahí fue que tomé yo mis primeros seminarios sobre crítica con Alfredo Roffé. Y bueno, y con Margarita D'Amico hicimos varias cosas en reportajes audiovisuales. Era una época muy creativa, digamos así. Esa vuelta de los 60 a los 70, esa vuelta de décadas, que en el mundo fue fundamental en la renovación de esas ópticas. Aquí también, en Venezuela también, en el 69 fue la renovación académica, me acuerdo. Digamos que el mundo estaba convulsionado. Estaba bien, en el 68 había sido en Francia y también en Italia. En Alemania el movimiento estudiantil también estaba... Y bueno, incluso en Estados Unidos el movimiento estudiantil en contra de la guerra era bien importante, bien fuerte. Y también en Venezuela. Bueno, esos años de formación en la UCB fueron... Yo los recuerdo con mucho cariño, la verdad que hicimos muchas cosas, poco locas algunas, pero todo bien. Y hay una cosa que me gustaría contarte, que es que, bueno, yo decidí que el cine era lo mío, pero entonces empecé a escribir sobre cine. Y yo empecé a escribir en el suplemento cultural de Usted Más Noticias, por allá, cuando yo tenía como 24 años ya estaba casi saliendo de la carrera, y comencé a escribir sobre cine, y sobre cine venezolano. Por cierto, le había hecho una entrevista a Alfredo Lugo, le había hecho entrevistas a otros cineastas que estaban en aquella época trabajando. Y en el año 76, yo entré ya como... En el año 76, Jacobo Penso, que era un gran amigo mío de la adolescencia, era el crítico de cine de la revista Momento. Y viene un día y me dice, mira, Alfonso, están buscando un periodista, un reportero en la revista Momento. Y yo, sí, qué bueno, sí. Primera vez en mi vida que iba a ganar la bicoca de 1.500 bolívares al mes. Pero claro, yo necesitaba la plata, nada más, eso es lo que me gustaba. Entonces me puse a hacer... yo era el novato de la revista, entonces a mí me mandaban a hacer todo lo que los demás no querían. Hice cosas ridiculísimas. Una vez estaba haciendo un reportaje sobre el funcionamiento de la Bolsa de Caracas, la Bolsa de Valores, y por otro lado me mandaban a hacer un reportaje sobre el mercado Chacao, Elmer Boutique. Cosas así tan disímiles. Pero una vez el director de Momento, Mario Castro, no me acuerdo, me llamó y me dijo, oiga Molina, ¿usted ha leído a Meneses? Claro, don Mario, yo me gusta la lectura. Entonces usted va a entrevistar a Meneses. ¿Yo? A Guillermo Meneses. ¿Yo? Total que me mandan a entrevistar a Meneses en un apartamento que él tenía en la planta baja de un edificio en San Bernardino. Un apartamento oscuro. Yo diría que es más tenebroso. Y aparece Meneses. Y yo empiezo a hacer el pregunta. Y me acuerdo ya que le pregunté, pero realmente él estaba como en una actitud medio burlona, así, muy amargo, con mucha amargura, mejor dicho. Y muy burlona. Y dice, ¿y usted todavía cree en la inteligencia? Así, cosas que yo a mis 25 años me parecía que era un sacrilegio. Total, que le hice la entrevista y salí un poco triste, pues digo, yo esperaba contarme un hombre más esperanzador, lúcido en su... Y bueno, total que escribí la entrevista. Y se publicó. Después que se publica, yo estoy en mi pequeño escritorio allá del bloque de armas y me suena mi teléfono. Levanto. Alfonso Molina, sí. Un momento que don Miguel le quiere hablar. Y sí, así como es como una orden, ¿no? No es que usted quiere hablar como... No, don Miguel le quiere hablar. Espere. Entonces me atiende. Bueno, aquella voz seguro de Molina, ¿cómo está? Miguel Otero Silva aquí. Quiero hablar con usted. Me gustó mucho esa entrevista que le hizo a Guillermo. Porque la verdad es que es así. Yo no entiendo por qué Guillermo está tan amargado. Y empieza a hablarme, carajo. Mire, yo quiero hablar con usted. Véngase para mi oficina.
a una oficina que él tenía cerca del Sendes, no en el Nacional. Y hasta allá me fui. Yo lo había conocido una vez a él cuando yo comencé a hacer un trabajo sobre Salvador de la Plaza, hace muchos años. Y como tú sabes, Salvador de la Plaza y Miguel Otero Cielo fueron grandes amigos. Y bueno, fui a esa oficina. Él, por supuesto, no me reconoció. Y empezamos a hablar de eso y empezamos a hablar de cine. Porque Miguel Otero era muy cinéfilo. Y entonces, qué interesante, Molina, ¿qué interesa a usted? ¿A usted le gusta mucho el cine? Tal, eso. Pasaron 2 días y me llama y me dice que me quiere ver en su oficina en el Nacional. Y me mando yo para el Nacional allá. Y me pongo a hablar con él y me dice, mira, yo quiero, ¿usted le gusta el cine? Usted va a escribir una columna de cine. Esa columna que tiene Manuel Trujillo. Pero Manuel se nos va para Simón Bolívar, algo así. Y yo quiero que usted lo haga. ¿Y cómo es? Eso es como, bueno, es una columna que tiene una parte de orientación y otra parte de crítica. Y es una columna diaria. Mi entrada al Nacional fue el lunes 17 de enero de 1977. Yo tenía 26 años. ¿Tú te acuerdas de La Gran Ilusión? Que eran como varios fragmentos dedicados a cada una de las películas que tenía estrellitas y vainas. Eso que se usaba en esa época. Y había una parte que eran 2 cuartillas, que era la parte de análisis, ¿no? Bueno, yo arranqué escribiendo eso todos los días del mundo, incluyendo domingo. Recibí un buen feedback de los lectores, y la gente me llamaba, me decían cosas, me preguntaban mis preferencias. Siempre me han preguntado mis preferencias del Oscar y yo nunca puedo hacerlo porque además yo creo que yo soy pavoso. Si una película me gusta, seguro que no se lo da nada. No, además me fastidia mucho las cosas del Oscar, la verdad. Bueno, ahí estuve varios años. No, hasta el 79. Porque en el 78 llegó a Venezuela Tomás Eloy Martínez, que venía chilado de Argentina, tuvo que salir allá. Y el Gabo le había dicho a Miguel Otero que para Venezuela iba a ir un periodista argentino, que por favor que era muy bueno, tal y así. Ya Tomás Eloy era una estrella del periodismo en Argentina. Pero llega acá y lo ponen a trabajar en el papel literario junto a los Alberto Crespo. Y hacen 2 cosas pequeñas. Pero ahí, como estábamos en el mismo piso, el piso 4 del antiguo edificio del Nacional, yo no estaba en redacción. La redacción estaba en el primer piso. Yo estaba en el 4º piso, donde se editan las revistas, y creo que estaba Associated Press, también estaba ahí, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ahí conversando mucho sobre cine y literatura con Tomás Eloy, surgió la idea. Y dice, mira, tú sabes que vamos a fundar un periódico. El periódico se llama El Diario de Caracas. Ahí estamos varios periodistas. Diego Arre va a ser su director. Y estamos conformando un equipo. El equipo que queremos de periodistas es que no tengan 30 años. Sí, no queremos a nadie con vicios profesionales. Total que ahí nos reunimos un grupo de periodistas jóvenes de aquella época. Que pues lo de los 30 años fue cambiado. Bueno, no importa. Yo fui el primer jefe de cultura del diario. Como crítico tenía a Susana Rodka, Carlos Moro en teatro y literatura, Luis Lozada en plástica, Miriam Freilich en las entrevistas así. Y tenía algunos columnistas de música, Gustavo Tambacho, que escribía algunas veces. Bueno, eso fue una etapa muy, muy chévere. Pero yo tuve discrepancias con la dirección del periódico. Y llegó un momento que dije, no, a mí no me llamaron para hacer esto. Es que el diario fue un impacto renovador en el periodismo venezolano, bajo el concepto del segundo diario, ¿ok? Es decir, si tú leías el Nacional, tú te enterabas de las cosas que pasaban por el Nacional. Pero el diario de Caracas tenías que explicarte el por qué pasaban esas cosas. Ese era más que informativo, un periodismo de investigación, ¿no? Y eso fue bastante... Hubo un impacto en el periodismo venezolano. Y digamos que yo sentí un momento dado que no estaba haciendo lo que yo quería hacer, lo que me habían dicho que iba a hacer. Entonces cometí la flagrante tontería de renunciar. Afortunadamente yo en el año 77, comencé a ser el coordinador de programación de la Cinemateca Nacional con Rodolfo Izaguirre. Yo para pasar la mañana en la Cinemateca y en la tarde en el Nacional. Después sigue haciendo la Cinemateca, pero también en el Diario de Caracas, en la Urbina.
Tomás Eloy me llevó para RCTV para hacer la parte de cultura de lo de hoy, en la mañana, con Rosana Ordóñez y con Pedro Pencina. Pero yo me sentía como que estaba así en el aire. Y un día dije, no, yo voy a hacer algo. Y llamé a mi amiga Raquel Ramírez, con quien estudiamos en la carrera en la Escuela de Comunicación. Y Raquel trabajaba en el área creativa de ABC McCann. Y ella me dice, bueno, estás buscando trabajo, mira, me dicen que en Walter Thompson hay una oportunidad. Ve y háblate con fulana de tal. Y yo llamé a la señora fulana de tal, me presenté ahí. Miren, en 2 días ya me habían contratado. Tuve la suerte porque además empecé a ganar mucho más plata. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir a la publicidad si tu futuro es el periodismo? Coño, pero necesito la plata. Yo tengo que mantener una familia, tengo una esposa, tengo que hacerla. Bueno, total que me quedé en publicidad. Entonces tuve 5 años, 80, 85. Simultáneamente, en el 82, 81, 82, no me acuerdo bien, me llaman otra vez el Nacional. Porque Susana, cuando yo me fui en el 79, esa columna la asumió Rodolfo Izaguirre. Y entró Susana Rodker como crítico de cine. Pero cuando ya Susana se había casado con Tomás Eloy. Susana se fue a Estados Unidos con Tomás Eloy, entonces en Nacional me llaman y bueno, yo asumí otra vez el rol, ¿no? Pero esta vez con La Gran Ilusión. A ver, Alfonso, creo que involuntariamente hemos incurrido en un pequeño error durante el desarrollo de esta entrevista. Inicialmente me había señalado que la primera columna que tú atendiste en el Nacional se llamaba La Gran Ilusión, que era la que antes de ti la estaba llevando a cabo Manuel Trujillo. No, al principio la columna se llamaba Cámara Lenta. Y esta segunda etapa de la columna se llamó La Gran Ilusión en homenaje a la película de Jean Renoir. Una de las condiciones que yo había puesto en Thompson para trabajar, ¿vale? Estoy yo poniendo condiciones. Cuando estaba buscando empleo, yo ponía condiciones. es que me dejaran seguir escribiendo periodismo. Y entonces eso para mí fue una oportunidad que me llamaron otra vez al Nacional, porque no solamente escribí para la columna, sino también escribía para otras cosas del diario, y para el papel literario, para feriados, para toda una cantidad de... Los feriados no se llamaban Séptimo Día en aquella época. Y eso me gustó mucho. Ahora, Alfonso, igualmente acá, con La Gran Ilusión, tenías la responsabilidad de escribir una nota diaria. ¿Eso era divertido? Divertido en cierta medida sí, porque implicaba un esfuerzo creativo importante. Además, la cartelera era muy nutrida. Y ya uno adquiere una destreza para escribir ciertas cosas. Uno adquiere un estilo, por decirlo de esta manera. Y bueno, sí, a mí me gustaba hacer mi columna. Es una forma de acompañar un proceso, porque hay algo muy importante, que yo comencé a hacer crítica de cine por ahí por el 75, en Últimas Noticias, ¿no? Pero eso que llama el nacimiento de la vocación industrial del cine venezolano, que fue en el 73, con Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein. Digamos que mi carrera como crítico y el desarrollo del cine, de esa etapa del cine venezolano, fueron paralelos. Por ejemplo, yo tuve que ver y analizar las películas de Román, es decir, Sagrado y Obsceno. En el 76, El pez que fuma. Mejor dicho, El pez que fuma se filma en el 76, pero creo que se distribuyó, se sigue en el 77. Bueno, total que todo lo que fue País Portátil, Cuando quiero, El pez que fuma, las películas que Compañero Augusto, La quema de Judas, exacto, forman parte de mi oficio, digamos, de escritura. Y yo creo que ha acompañado, mi trabajo como analista, ha acompañado el desarrollo del cine venezolano. De hecho, cuando la Cinemateca Nacional va a editar ese libro, Panorama Histórico del Cine Venezolano, a mí me llaman para que escriba mi visión personal del largometraje venezolano a partir del año 63. Araya y La Escalinata y las otras películas previas les tocó a alguien más que no me acuerdo quién fue, ¿no? Pero y a mí me tocó precisamente esa etapa hasta finales del siglo pasado. Y la verdad que yo tenía un registro completísimo de todas las películas venezolanas que se habían estrenado. Y además de otras películas del mundo, ¿no? Obviamente. Y por eso fue que ese libro salió. Alfonso, por lo que nos estás contando,
pareciera que en términos profesionales tu actividad está dividida en dos grandes brazos. Por un lado está la actividad publicitaria, que te genera muchas satisfacciones en términos materiales, y por otro lado tienes la actividad cinematográfica, que te lleva a recorrer los caminos del análisis, de la crítica y de la historia cinematográfica. Ya yo estaba, qué interesante, fíjate tú, yo tengo vías paralelas, la crítica de cine y la comunicación comercial, por llamarlo así. Yo nunca he mezclado las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el cine es un arte y la publicidad es comunicación, no arte. Porque hay gente que dice que se creen artistas porque son creativos e inventaron una cuña. No, eso no es arte, estás tratando de comunicar un beneficio, más nada. Cuando tú haces una película, tú buscas otra cosa. O cuando tú analizas una película, estás buscando otra cosa. Y ya en ese momento, cuando sale este libro, o cuando yo lo estoy escribiendo, yo trabajaba como director de mercadeo de ACO. No, pero siempre hubo como una gran armonía en mi trabajo de escritura para el Nacional y mi actividad profesional para vivir. Y bueno, lo hice, lo he hecho siempre y de ahí estoy, pues. Alfonso, yo creo que podríamos decir que la crítica cinematográfica se divide en dos grandes territorios. La crítica que es leída antes de ir al cine y la crítica que leemos al salir del cine. La primera es una crítica con un carácter más de orientación, mientras que la segunda, la crítica que vemos después de haber visto la película, tiene un carácter más reflexivo. ¿En cuál de estas corrientes sientes que te has ubicado? ¿Te has ubicado en ambas? ¿Qué nos podrías decir al respecto? La verdad es que me he sentido cómodo en ambas tendencias, ambas corrientes. De hecho, La Gran Ilusión tiene una parte que era orientación, que tiene mucha información de qué se trata la película, quién lo dirige, quiénes actúan, etc. Y por otra parte, simultáneamente había una columna, esas dos cuartillas que te dije antes, donde yo tenía que hablar de una película, pero ya de una manera más reflexiva. Hay una cosa que yo me di cuenta de inmediato, que es que, como dices tú, hay varios tipos de crítica, ¿no? Y también depende de la audiencia. Si tú estás escribiendo para una audiencia masiva, como el Nacional, es válido que tú digas, el maestro sueco Ingmar Bergman hizo Fan Alexander en tal época. Si ibas a escribir para una revista como Encuadre, que era mucho más específico, te dice, cuando Bergman filmó tal película, y todo el mundo sabe quién es Bergman. La audiencia te está diciendo cuál debe ser el tono de la comunicación, porque si me pongo muy elemental, si me pongo muy elaborado en el Nacional, la gente me dice, ¿quién es Bergman? Lo mismo cuando estás en televisión o cuando yo tengo programas de radio, y es lo mismo, tú tienes que tomar en cuenta que una emisora de radio tiene un público muy amplio. O sea, cuando no es la radio nacional, por ejemplo, sino, no sé, yo tenía un programa en jazz, cuando existía jazz. Era también un diario, de lunes a viernes. Y yo sabía que yo tenía que informar a la gente. O sea, yo tenía que asegurarme que el que me estaba escuchando entendiera bien lo que yo quería decir, porque ese es el principio básico de la comunicación. Si tú no haces lo suficiente, la gente no se comunica, no te entiende. Bueno, esa es, digamos, la gran diferencia. Tú lo planteas como crítica de la reflexión y crítica de la orientación. Yo creo que uno tiene que jugarse en ambos campos. Yo, por ejemplo, cuando escribo sobre cine venezolano para medios del exterior, tengo que tomar en cuenta que un lector en Francia o en España no tiene por qué saber qué es lo que hace el cine venezolano. No, yo tengo que explicarle. Una vez escribí yo para Sight & Sound en Inglaterra. Y yo tenía que explicar qué era el cine venezolano y qué es lo que había hecho y por qué las películas tienen esa orientación política en un momento dado y cómo lo social era fundamental en el cine venezolano más que la comedia, por ejemplo. A pesar que estaba Alfredo Anzola y Alfredo Lugo, etc. Pero el drama social era fundamental en la filmografía venezolana. Y eso había que explicárselo a lectores que no conocían nada del cine venezolano. Siempre la audiencia es la que te estaba marcando por dónde que te tienes que meter para lograr efectividad. En general, a los artistas, a los creadores, no les gustan mucho los críticos. Hay una cierta antipatía natural. El crítico cinematográfico, pienso yo,
que debe tener una cultura general muy poderosa. Es una persona, es un profesional que tiene que conocer de historia, de literatura, de música, de teatro, de actuación. Muchas veces los realizadores cinematográficos, para de alguna manera objetar o descalificar el trabajo de la crítica, señalan que los críticos tratan de evaluar un trabajo o un oficio que muchas veces no conocen las técnicas para hacerlo. Es decir, que no conocen de técnicas de fotografía o de puesta en escena. Sin embargo, por otro lado, nosotros no necesitamos ser un chef de cocina para saber si una comida es buena o es mala. Mira, como en todo campo de actividad creativa, ha existido esa, yo no llamaría enfrentamiento, pero digamos esa diversidad entre la óptica del autor, del artista, del creador, y la visión de quien analiza la obra de ese creador. Afortunadamente, yo he tenido muy buenas relaciones con los cineastas, porque incluso yo tengo una anécdota bien buena con Clemente de la Cerda, que Clemente me llamaba y me decía, mira, voy a estar en mi próxima película. Yo sé que no te va a gustar, pero yo quiero hablarla contigo. yo veía la película y después nos íbamos a comer, ¿no? Una función privada y después nos íbamos a comer. Y la verdad es que nos divertíamos mucho hablando de eso. Y es verdad, yo le explicaba, coño, Clemente, pero es que no tienes que llegar a este extremo. Tú puedes sugerir más que mostrar, más que exhibir la puñalada de soy un delincuente. Bueno, pero eran discusiones muy cordiales. O sea, él mantenía su posición de la estética de lo balurdo. Yo me acuerdo que lo llamaba así, ¿no? Que es una posición estética. Y yo creo que él tenía todo el derecho del mundo para defenderla, ¿no? Ahora, hay otras películas, hay otros cineastas que yo no le caía bien porque no me gustaban esas películas. Y otros que sí, pero bueno, tú sabes que uno tiene que tener autonomía de análisis, porque si no, ¿para qué vas a hacer? Yo te digo, el acto de analizar esa actividad tiene que ser muy independiente. No puede estar ni justificada ni por amistades, ni mucho menos por comercio, y ni por posiciones políticas, ideológicas. Oye, porque uno se lleva unos chascos terribles, ¿no? Cuando uno cree que, por ejemplo, en el campo de la ideología, yo recuerdo esto es una cosa que yo sigo manteniendo, ojo, y creo que es importante destacar. Cuando García Márquez crea la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, por allá, ya no me acuerdo, ya en los 80, el 80 creo que. Él lo hace para establecer una relación de identidad, para establecer una unidad de las distintas producciones de América Latina. Desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela. Y claro, esa propuesta, mejor dicho, tiene un fundamento ideológico, es decir, no solamente estético, sino ideológico. Es decir, el cine de América Latina se opone al cine de Hollywood, que a la sazón Hollywood era y sigue siendo el gran dominante de los mercados del mundo. Y entonces se habló mucho de la necesidad del cine latinoamericano. Yo eso lo entiendo. Yo también entiendo que, por ejemplo, que Margot Benacerraf haya hecho Fundavisual Latina. Y Margot siempre ha tenido una visión latinoamericanista del cine. Y eso me parece muy bien. A mí lo que no me gustaba era el enfoque, porque se hablaba de crear un espacio para el cine latinoamericano. Pero fíjate que hoy, ya en el siglo XXI, en el año 23 del siglo XXI, seguimos sin ver una película de Colombia. Y en Colombia no hay una película venezolana. Y para que veamos una película argentina es porque está candidata al Oscar. O una mexicana, porque no sé, porque Amores Perros se convirtió en un fenómeno. Pero la visión de mercado, o sea, de cómo integrar los mercados latinoamericanos a la producción latinoamericana, nunca se hizo, porque eso es un comercio. Eso es un capitalismo. Era lo que existía por el nuevo cine latinoamericano, era la visión ideológica, no integradora. Fíjate, tú ibas al Festival de La Habana y veías, en diciembre te ponías al día de lo que pasaba en América Latina. Veías películas argentinas, chilenas, bolivianas, bla, bla. Pero después esas películas nunca llegaban a Venezuela, salvo unas cuantas. No llegaban, o sea, no hubo nunca una integración comercial de mercado para la producción latinoamericana. Yo sé que se han hecho esfuerzos frágiles, a mi juicio,
Comisión Iberoamericana de Autoridades Cinematográficas, algo así. Es un poco así como tratar de ver cómo el CENAC de aquí se une con el CENAC de Argentina, que allá se llama de otra forma, para establecer políticas de integración. Pero políticas de integración pasan por tener una sala de cine donde tú proyectas una película y donde tú vas y pagas un boleto, que sea el negocio para el exhibidor, para el distribuidor y para el productor. Y eso no se ha hecho. De hecho, hoy por hoy, la producción norteamericana sigue siendo la gran dueña de los mercados del mundo. Y no ha habido una política para ganar terreno en ese mercado. Te voy a echar un cuento. En el año 77, 78, por ahí, Jacobo Penso, Susana Rotker y yo hicimos un análisis del funcionamiento del mercado en Venezuela. Y nos dimos cuenta que el cine venezolano le había quitado casi 32% de mercado a la producción norteamericana. Eso no te lo voy a... No hay... Eso es un golpe muy duro, ¿me entiendes? O sea, pero había 30% de pantallas donde se veía películas venezolanas. Y eso, por supuesto, creó muchas condiciones adversas para el cine. A nosotros nos habían llamado que decíamos que no, que ustedes son unos comunistas, que no quieren, no, que no hay comunismo, no hay que ver, no viene de tu Susana Rotker, por favor. Y no, era simplemente una constatación de hecho, como éramos periodistas también, constatábamos, aquí están los hechos, aquí está la data, esto no es mentira, no es inventado. Y por cierto que eso inspiró también a que Maite Galán empezara a hacer Visor, porque Visor está dando sus primeros pasos y nosotros publicamos eso en Visor, lo que Maite nos permitió. Y eso, bueno, fue toda una conmoción, ¿no? Esos números, hasta el año 80 y tanto. En las películas más taquilleras en Venezuela, había 3, 4 películas venezolanas, junto con, no sé, había Haití, había una venezolana, así. Y la gente quería, es que yo creo, como pongo yo en este trabajo de la Cinemateca, en el panorama histórico, la gente estaba ansiosa de verse en pantalla, de escucharse, porque no era el acento mexicano de Cantinflas, no era la forma como hablamos nosotros, ¿no? Y sobre todo la gente ver que Caracas aparecía en pantalla. Cuando quiero llorar, no lloro, yo me acuerdo. La gente queda así impactada. Yo la vi después, yo creo que la película tiene muchos detalles que habría que acomodar, ¿no? Pero evidentemente tuvo un impacto en la audiencia. La audiencia siempre te va determinando qué es lo que está pasando. Claro, porque la otra cosa es que tú hagas películas para ti, y solo para ti, o para el grupito de tus amigos, y ahí te gastes $1.000.000 en esa pendejada. Pero bueno, a que tú hagas una película consciente de que esa película tiene que pagarse, porque tú estás pagando técnicos, estás pagando actores, estás pagando músicos, fotógrafos. Y bueno, y que es la forma de construir una industria, a mi juicio. Yo creo que la ideología nos ha hecho mucho más. La Asociación de Críticos Venezolanos, Alfonso, ABCC, que entiendo que tú junto a Susana Rotker y Jacobo Penso fueron sus fundadores o los que promovieron de alguna manera su conformación, su creación. La vida de la ABCC, ¿qué impacto tuvo en las políticas públicas? Por ejemplo, en la ley de cine, en integrar comisiones que entregaron financiamiento, otorgaron financiamiento a producciones venezolanas. ¿Cómo fue el papel que tuvo la Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos durante esta etapa, que ciertamente fue una de las etapas más prolijas en términos de producción del cine venezolano? Bueno, hagamos un poquito de historia. Cuando hicimos este estudio sobre el mercado venezolano, que te estoy hablando de 30%, los tres nos dimos cuenta que era necesario establecer referencias de análisis, así como existía, no sé, la FIPRESI. Bueno, vamos a tener nuestra propia FIPRESI en Venezuela. Y los tres fuimos y convocamos a la gente de Cine al Día, a Rodolfo Izaguirre, a varios de los que estaban activos en esa época, Osvaldo Capriles, Ambreta, todos los que estaban en ese grupo, más otros que no recuerdo en este momento. Para ese momento, Alfonso, Cine al Día contaba con una poderosa batería de intelectuales y críticos de cine. Estaban Alfredo Roffé, Ambreta Marroso, Osvaldo Capriles, Fernando Rodríguez y Juan Nuño. Juan Nuño, con unas críticas excelentes, me acuerdo. Bueno, y ahí se conformó, digamos, la primera propuesta con todos ellos, con todos nosotros, y comenzó a andar bien. Incluso establecimos el premio de la crítica, que era un premio
a la película internacional y un premio a la película venezolana, que se repitió por lo menos 3 veces. Yo creo que incluso más. ¿De qué año estamos hablando? 78, 79, 80, ajá. Y recuerdo también que ese premio a la prensa, de la crítica, se daba y se hacía unas proyecciones. Y contábamos con mucho apoyo de George Corda, quien tenía el Centro Plaza. Y George, me acuerdo que él traía cine húngaro, obviamente, cine francés, cine español. George trabajaba mucho con cine europeo. Y él siempre nos prestaba su sala para que hiciéramos los actos de la asociación. Esa fue una etapa muy productiva. Ahora, no recuerdo por qué es que empezó a decaer. Porque yo recuerdo que en un momento dado, los que estábamos ahí, teníamos actividad como analistas en distintos medios. Pero de repente yo me di cuenta que alguien publicaba una crítica en un periódico de Bellavecura. Y entonces ya entraba en la asociación. O sea que no hubo como un criterio para saber quién puede estar o no puede estar en esta Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos. Es decir, había un pandemocratismo tan grande que fue desdibujando las funciones de la ABCC. Y de repente me encuentro con gente que yo nunca en mi vida había leído, y yo que soy un lector de cine, que yo nunca había leído, que está en la misma ABCC. Entonces, bueno, esto está perdiendo un poco el sentido de con que fue fundada. Sí, yo creo que la ABCC en un momento dado, sobre todo en los primeros años, influyó en la percepción de las políticas públicas del Estado venezolano hacia el cine. Lo que creo que era Foncine en esa época, ¿no? No se había hecho todavía el SENAC. La ley de cine cumplió un proceso bastante largo. Yo me acuerdo que de los años 70 se estaba hablando de la ley de cine hasta que se aprueba finalmente y se crea posteriormente el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Es que eso es un proceso con distintas etapas. En alguna de esas etapas se intervino la ABCC, lo recuerdo claramente. Sobre todo en los primeros años de la ABCC, esa presencia fue importante. Y era una voz que se escuchaba en este concierto de distintas áreas, de distintos sectores del cine venezolano. Pero no sé, yo creo que eso después también se perdió. Y yo sé que ya cuando se crea el Centro Nacional Autónomo, la ABCC ya había perdido fuerza, digamos así. Yo había dejado de asistir a las reuniones porque no tenía tiempo y demás. Pero sí, en el campo de la crítica, no tanto del gremio, sino de la actividad de análisis de distintas personas, en la que fue fundamental y tomó muy en cuenta el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. El impulso que adquirió el SENAC desde su nacimiento, digamos que contó fuertemente con el papel de la crítica. De la misma forma como que cuando se creó la Fundación Cinemateca Nacional, que fue en el 89, con el segundo gobierno de Pérez, que se fundó la Cinemateca Nacional, también contó con la aprobación, primero del sector público. Yo me acuerdo que Pérez estuvo en la inauguración de la Fundación Cinemateca Nacional, sino que la crítica respaldó mucho ese concepto de fundación que le otorgó a Abreu, por cierto. Y digamos que sí, yo fui miembro de esa junta directiva en 2 oportunidades, cuando se creó y después en los primeros años de Chávez, cuando estaba Jacobo como presidente. Digamos que esa hubo un espaldarazo, digamos, de la opinión, del análisis, de la crítica a las funciones del SENAC y de la Fundación Cinemateca Nacional, digamos que como expresiones de políticas públicas del Estado venezolano. Alfonso, mencionaste hace unos momentos una publicación que fue muy importante dentro de la crítica venezolana, que era la publicación Cine al Día. Fíjate, cuando yo comencé a leer crítica con la columna que tenía Rodolfo Izaguirre los miércoles en el Nacional y con la publicación de Cine al Día, que como dijimos reunió un conjunto de talentos importantes en la cuestión del análisis de Pascuali, Nuño, Ambreta, Fernando Rodríguez, por supuesto. Es decir, ahí había una batería bien sólida. Y digamos que yo aprendí a leer críticas con ellos, con Rodolfo y con Cine al Día.
Y me di cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cuando tú leías Cine el Día, estabas leyendo una publicación de especialistas. Y si tú leías el Nacional, estabas leyendo una publicación para un público mucho más masivo que tenías digamos, que informar. Uno se da cuenta de lo que pasaba en el cine como cultura, como estética, pero también como industria, incluso como ideología, porque era la época en que empezaron las grandes rupturas estéticas en las grandes producciones del mundo. Kubrick, por ejemplo, ya era así como el gran gurú del cine británico, a pesar de que era norteamericano. Lauber en Brasil, digamos, había una visión ¿cómo se llama? Memorias de su desarrollo, que fueron películas fundamentales de esa época. Esas películas, esas producciones, esos cambios que se dieron en la realización, tuvo su respuesta en la crítica. Y en Venezuela la tuvo de una forma cierta. O sea, en Venezuela yo creo que nunca ha existido esa crítica tonta, banal, que es más efectista que efectiva. Yo creo que aquí los críticos hemos sido como muy sensatos. Siempre hay un loco por ahí, pero la mayoría siempre ha sido con mucha sensatez. Fíjate, yo durante una época estuve dando un curso presencial que se llamaba Todos somos críticos. ¿Por qué se llamaba así? No por un pandemocratismo mío ni nada de esas tonterías, sino porque hay una frase de François Truffaut que decía: todo el mundo tiene dos profesiones. Usted puede ser ingeniero y crítico de cine. Usted puede ser médico y crítico de cine. Usted puede ser profesor y crítico de cine. Usted puede ser un albañil y crítico de cine. Claro, se lo hizo un francés en la Francia de su época, ¿no? De la Nouvelle Vague y todas esas cosas, ¿no? Ahí iba gente de todas las profesiones, de todos los oficios. Bueno, tú eres ingeniero, bueno, y que también puedes ser crítico de cine. Por eso se llama así, todos somos críticos. En ese curso yo trataba de explicar cuál era mi método de análisis. Y era fundamentalmente, yo lo dividía en dos grandes campos: los factores internos y los factores externos. Que hablo con factores internos. Todo lo que sucede dentro de ese rectángulo que llamamos pantalla. Entonces se pone en evidencia una historia con la cual tú puedes plantear si es un buen o mal guión, o regular guión, donde vas a ver unas luces, una fotografía, un encuadre, vas a escuchar una música que te va a sugerir estados de ánimo, vas a ver el ritmo de un montaje. Todo eso pasa dentro de la pantalla. Pero hay otros factores que son los factores externos, que para mí son muy importantes para entender una determinada película. Porque cuando tú analizas una película, puedes analizar una película, pero también puedes estar analizando varias películas, o un movimiento cinematográfico, o un cine nacional de determinado país, etcétera, etcétera. Esos factores externos son: quién es el director, qué ha hecho antes, con qué impacto, en qué país se produjo, tiene que ver con su historia o no con su historia, es un país desarrollado o un país subdesarrollado. Es decir, son las cosas que no están en el encuadre, pero que influyen en el conocimiento de la película. Por ejemplo, tú ves una película como La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, que es un clásico del cine colombiano. Y tú te das cuenta bueno, están echando una historia insólita de unos vecinos que no quieren dejar su casa y se la llevan. Literalmente se la llevan. Ahora, pero tú tienes que entender que cuando pasa en Colombia hay una crisis habitacional severa, importante, y el gobierno colombiano no está dándole las facilidades para que los vecinos pudieran organizarse y llevar una vida mejor. Es decir, eso no lo dice la película, ojo, pero tú lo sientes. Tú te das cuenta que eso es así. O cuando tú ves, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El gran clásico, Pez que fuma. Dicen por ahí que el pez que fuma es una alegoría del país. Es decir, que Venezuela es un burdel. Yo no me atreveré a decir tantas cosas. Yo diría que es un sitio donde pasan relaciones de poder, que es distinto a que sea un burdel, porque un burdel puede ser cualquier cosa. Pero lo que más importante es en el pez que fuma es que en ese espacio se establecen relaciones de poder un poco similares a lo que estaba pasando en Venezuela en los años 70. Es decir, lo que representaba Dimas para la Garza o lo que representaba Jairo para la Garza eran cosas distintas, eran poderes distintos y se ejercían. Y dentro del pez que fuma había un poder establecido que era la Garza
sus acólitos. Había una alegoría de lo que era un país dominado. Y eso no lo dice la película, pero tú lo sientes. Y sabes de qué se está hablando, esos son factores externos. Eso de que Janis Joplin's dead, que es lo que dicen como contraseña, o que en un momento dado la garza está en Cadima y dice, ay, el petróleo es como mi mamá, ese tipo de cosas. Está haciendo referencia al rentismo, pero sin decirlo. ¿Ok? Entonces esos factores externos son tan importantes como los internos. Y uno no puede permitir que el lector lo ignore. Tú tienes que contextualizar la obra y decirle, esto lo hizo Román Chalúa en el año 76 porque vivíamos tal y tal y tal cosa. Tenemos un año apenas de la nacionalización del petróleo. O sea, esas cosas surgen. Y bueno, yo creo que la gente, bueno, tengo años cuando odié ese curso, pero yo me divertía mucho. Fíjate, Alfonso, algunos críticos de cine pasaron de la escritura a la realización cinematográfica, como es, bueno, uno de los casos más conocidos dentro del cine internacional, es el de François Truffaut, que salta de crítico de Querido Cinema a convertirse en director de cine. En nuestro mundo venezolano eso también ha ocurrido, por ejemplo, con Jacobo Penso, que Jacobo nunca dejó de hacer, yo no sé si crítica, comentarista, cinematográfico, análisis. O sea, creo que fue un oficio que Jacobo lo ejerció en paralelo con su trabajo como realizador. Carlos Caridad Montero también pasó de la crítica, o alterna lo que es la crítica cinematográfica, el análisis cinematográfico con la producción cinematográfica. En el caso tuyo, ¿alguna vez? Monsalve también. Monsalve también. Sí. Ahora, en el caso tuyo, ¿alguna vez te sentiste tentado a pasar a la realización cinematográfica, asumirla de alguna manera? Sí, alguna vez, pero con cosas muy específicas. Por ejemplo, yo quería hacer un trabajo audiovisual, un documental sobre El Salvador de la Plaza, que me pareció un personaje muy particular, político, fundador del Partido Comunista de Venezuela, muy crítico, una zeta. Y yo comenzamos, porque yo estaba también Vicencina Marota y Milagros Rodríguez, que éramos tres, que estábamos tratando de recobrar toda esa información sobre Salvador de la Paz, a quien yo nunca conocí, porque él murió en el 70 y cuando yo estaba entrando a la UCB. Pero Héctor Maravilla Mata sí lo conoció y nos decía, mira, tienen que filmar, hagan esto. Entonces que nos pusimos a hacer la investigación con la idea de hacer un documental sobre Salvador de la Plaza. Eso nos condujo a entrevistar a Gustavo Machado, obviamente, Miguel Otero Silva, fue mayor, a todos los que fueron esas figuras de la izquierda venezolana. Creo que a Héctor también lo entrevistamos. Héctor. Mujica. Y a Gustavo de la Plaza, que era el hermano de Salvador. Y esta mujer maravillosa, Carmen Clemente Travieso, una de las primeras mujeres periodistas de Venezuela, gran amiga de María Teresa Castillo y de todas esas mujeres que en los años 20 se destacaron. Esa entrevista fue fabulosa, porque yo al final yo le pregunto, ¿por qué ustedes nunca se casaron? Si me queda viendo así, me dice, ay, tú sabes que yo no me acuerdo. Bueno, total que teníamos un material buenísimo, pero eso nunca se hizo porque, bueno, yo empecé a trabajar en otras cosas y se volvió. Y ya a principios de este siglo, me llama Ramón Hernández del Nacional y me dice, mira, Alfonso, por aquí en la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional de Bancaría hay varios nombres y alguien nombró a Salvador de la Plaza. Yo le dije que tú eras la persona que tenía que escribirlo. Entonces, ¿yo? Sí, pues yo sé que tú tienes un montón de material y ustedes hicieron un montón de cosas en esa época. Y dice, no, pero es que tienes que escribirlo otra gente de su generación, pues, o sea, que comparten en edad y eso. Bueno, no, me dijeron que Simón Alberto dijo que eras tú. Bueno, está bien, tú lo escribes. Él lo escribí 36 años después. Rescaté ese material y escribí mi biografía. Ya Vicencina y Milagro no estaban. O sea, yo asumí solo, o sea, y se lo di al Nacional y dice, bueno, ya cumplí algo. Porque además, de ese libro yo jamás recibí un bolívar. Ojo. De los otros sí. De Planeta se me pagaba. Y de Pautomazón me pagaba también. Pero además yo no lo hice por una satisfacción monetaria, sino oye, déjame cerrar una cosa que yo comencé hace 30 y pico de años, voy a cerrarla ya.
Está, ahí está. Me gustaría que habláramos un poco, que nos hablaras un poco, Alfonso, sobre tus publicaciones, los libros que has publicado. Yo he publicado hasta ahora 4 libros. El primero fue una colaboración con otros autores para la Fundación Cinemática Nacional, en la época en que presidía Fernando Rodríguez. Se editó un libro que se llama Panorama Histórico del Cine Venezolano. A mí me tocó desarrollar, como le puse, una visión personal sobre el largometraje venezolano, a partir del 73 hasta finales del siglo pasado. Y afortunadamente, como te dije antes, yo tengo hay un paralelo que corre entre mi carrera como crítico y el desarrollo del cine venezolano. En ese texto hay un registro de todas las cosas que pasaron, bajo una premisa que dice que América Latina no ha tenido grandes filósofos, cosa que yo dudo, ¿no? Y por la ausencia de filósofos es que los escritores se han convertido en los grandes intérpretes de la realidad latinoamericana. Hay un libro que se llama América Latina, marca registrada, que son un conjunto de entrevistas. Eso lo hizo un periodista chileno, no me acuerdo el nombre, que él entrevistó a 1 o 2 escritores de cada país. Son los escritores los que explican la realidad. Ese punto de partida me pareció que es interesante para desarrollar que si en algún momento en el futuro quieren saber qué fue lo que pasó en la segunda mitad de la Venezuela del siglo XX, los investigadores, los académicos tendrán que ver películas venezolanas para entender El pez que fuma, Sagrado Seno, La quema de Judas, Compañero Augusto, País portátil, Macu, todas las películas que se han hecho que explican el país, ponen lo que ha sido Venezuela. Y ese es un punto de vista que a mí me parece que es muy legítimo, es decir, el cine como expresión testimonial de lo que es un país. Y eso es lo que está en ese libro, ¿no? O sea, cómo cada película se corresponde con una parte de la realidad de Venezuela. Por eso se llama mi visión muy personal de eso. Después, yo me planteé escribir sobre la obra de Román Chalbaud, estableciendo otro paralelo entre el desarrollo de la democracia en Venezuela y el desarrollo de la filmografía de Román. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, la democracia en Venezuela, esta Cuarta República, surgió desde el 59, ¿ok? 58 cae la dictadura y en el 59 comienza, digamos, en la etapa democrática venezolana. Ese mismo año es el estreno de Caín Adolescente. Y después viene Cuentos para Mayores. Y después viene aquel corto que hizo Román en el 70. Y después viene la filmografía más importante de Román sobre la base de su propia dramaturgia. En ese libro voy estableciendo cómo avanzaba la democracia o retrocedía y cómo avanzaba o retrocedía la filmografía de Román. Y cómo siempre había un vínculo entre el país y sus películas. Pero, por ejemplo, está, a mi juicio, importante, La Oveja Negra. Yo creo que es la película más completa de Román, a mi juicio. Hasta su última película, que fue estrenada en el 97. No, Pandemonio del 97. No había comenzado el gobierno del chavismo, no había comenzado nada de esto que hemos vivido, ni las películas que hizo Román después, en este siglo. Sino esas películas de aquel momento, Democracia en Venezuela, la filmografía de Román Chalbaud. Yo creo que el libro se vendió bastante. Todavía, por ejemplo, estos muchachos que hicieron la película Un país llamado El pez que fuma. Y hablando con él un día me dice, mira, es que yo ese libro tuyo lo leí varias veces para poder saber cómo iba a enfocar el... Ah, bueno, me parece que es bueno que... Y se vendió, pero el Planeta estaba contento. Pues, nunca había editado un libro sobre cine venezolano. Después pasó lo de Salvador de la Plaza, que eso fue como cerrar un capítulo. Y finalmente, casi cuando se iba a cumplir los 10 años de la huelga petrolera y del 11 de abril, yo, unos años antes, como el 2010 por ahí, yo estaba en Cartagena. Y en la avenida San Martín de Cartagena, y yo le digo a mi esposa, mira, mi esposa es abogada laboral, o sea que ella conocía a Carlos Ortega como sindicalista, pues. Y yo le digo, hermana, ¿si no es Carlos Ortega? Claro que es Carlos Ortega. Oye, qué bien, yo me voy a acercar. Agarré, me senté, le dije, mire, yo soy Alfonso Murillo, soy periodista venezolano. Sí, yo sé que no es usted. Pasa de siéntase, vamos a tomarnos un café. Empezamos a conversar, hicimos buena química y de ahí surgió la idea de hacer un libro sobre 2002, el año que vivimos en las calles.
desde el 23 de enero de 2002 hasta el febrero de 2003, cuando termina la huelga, el paro. Ese año la sociedad venezolana estuvo en la calle, a favor o en contra. Y me fui a Lima, lo entrevisté allá. Yo estuve una semana allá en Lima, hablando con él siempre. Y después lo transcribí y lo convertí en realidad es un libro a 4 manos, porque tanto eran las opiniones yo no era un simple entrevistador, pues yo también opinaba sobre lo que había pasado. Y yo le puse algo así como historia contada por un protagonista de los hechos y un testigo presencial. O sea, que son 2 visiones, pero 2 visiones con opiniones. Claro. Y entonces hicimos ese libro que resultó una maravilla. A finales del año 2005, yo sentí la necesidad de volver a escribir, publicar, establecer un vínculo otra vez con las audiencias. Pero me di cuenta que no quería ir ni a un periódico, tampoco a una agencia de publicidad, nada de eso. Sino entonces, esa era la época en que se estaban de moda los blogs. Y yo inventé un blog que se llamaba, o se llama todavía, por favor, Ideas de Babel. ¿Por qué Ideas de Babel? Porque, bueno, eran sobre diversos temas, diversos puntos de vista, diversas... o sea, no es un blog uniforme, sino la heterogeneidad debe estar ahí, como son los pensamientos del ser humano, etc. Y yo comencé a escribirlo porque yo me acuerdo que estaba estrenando el Miranda de Diego Rizquez. Entonces yo quería escribir sobre Miranda de Diego Rizquez y no tenía dónde escribirlo. Entonces, bueno, voy a tener mi propio medio. Y inventó, y bueno, la cosa empezó a gustarle a la gente. Después salió una novela de Vargas Llosa, La chica mala, ¿te acuerdas? También escribí sobre eso y alguien sobre gastronomía. Pero me di cuenta que yo era el único que escribía, porque eso era un blog. Y de repente, de hecho, en Noticiero Digital, a mí me contrataron para tener el blog de Alfonso Molina. No Ideas de Babel, sino el blog de Alfonso Molina, y yo publicaba todas mis opiniones sobre cualquier cosa. O sea, un especialista en todo. Pero que ya con Ideas de Babel, otra gente empezó a enviarme artículos y colaboraciones. ¿Y qué te parece esto? ¿Tú crees que valga la pena publicarlo? Y decía, vamos acá. Y empecé a publicar a todo el mundo. Y dejó de ser un blog. Ahora yo soy el que menos escribe. Pero me encanta como soy el editor de un portal de ideas, de la diversidad. Bueno, Alfonso, ahora ya para el cierre vamos a hacerte algunas preguntas de carácter personal que de alguna manera nos van a permitir conocerte un poco mejor. En el caso hipotético de que tuvieras que escoger un libro, un solo libro, ¿cuál sería ese libro? Un libro, Quijote. Como dice Carlos Fuentes, el segundo es el Quijote y el tercero es el Quijote. ¿Y una película? ¿Qué película escogerías? Una película. Chinatown. La película perfecta. En guión, actuación, fotografía, dirección, contenido. ¿Un director de cine? Un director, Luis Buñuel. ¿Un cantante? María Callas. ¿Qué personaje de la historia te hubiera gustado haber conocido? ¿Para bien o para mal? Hitler. Es un personaje fundamental que marcó la historia de la humanidad. Marcó el siglo XX. Y yo creo que es un personaje que hay que desmenuzar. ¿En qué época de la historia te hubiera gustado haber vivido o por lo menos haberte pasado una temporada? Esta, la que estoy viviendo. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. De lo que me siento muy orgulloso. Uno, mi relación con mi vida actual, con las cosas que hago actualmente. Tanto en el plano familiar como en el plano profesional y en el plano institucional, por decirlo así. Yo creo que estoy haciendo algo que es útil. 2, el haber pertenecido a este proceso cinematográfico venezolano. Me parece que yo nunca he filmado una película, ¿ok? Yo he escrito guiones para documentales, ese tipo de cosas, pero así como autor, como creación, nunca lo he hecho, pero pertenezco a ese mundo. Bueno, Alfonso, de verdad que ha sido un placer este encuentro. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos dispensado este tiempo y bueno, muchísimas gracias.
Caramba, yo quiero agradecerte esta iniciativa que has tenido, no solamente conmigo, que es lo menos, sino esta iniciativa que has tenido con todo el cine venezolano, tanto de los rostros como de las voces del cine venezolano. Eso es fundamental y eso tiene un valor que quizás no se pueda cuantificar no se pueda monetizar, por decirlo como esa palabra que está de moda, pero sí es evidente que tiene un valor fundamental. Eso le añade valor al esfuerzo de hacer un cine venezolano. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.